Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Señor. Y quiero invitarles a tomar sus Biblias y buscar el Salmo 150. Salmo 150. Y tiene como título Exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Cuando lo tengamos, quiero invitarlos a ponernos de pie. Y vamos a leerlo de una forma alternada. Así que, Salmo 150, versículo 1. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Alabadle con címbalo resonante, alabadle con címbalo de júbilo. Todos, todo lo que respira, alabe. Aleluya. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, gracias por este tiempo, gracias porque nos permites estar aquí. Y es realmente rogarte, implorar que tomes el control de esta reunión, Señor. Porque todo lo que hacemos aquí es para darte la gloria, la honra y toda la alabanza, porque eres digno de recibirla. Nos ponemos en tus manos y decirlo así, porque tú mismo lo pones en tu palabra. Tu presencia está aquí porque te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Porque donde estén dos o más congregados en tu nombre, tú te encuentras en medio de ellos, y nosotros así lo creemos. Hágase tu voluntad y ponemos todo este tiempo en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y así puestos de pie, vamos a cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores, y decirle qué grande y qué fuerte eres tú. Nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios, 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 vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios, grande, fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande
es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, iglesia. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos agradecidos con el Todopoderoso? Gloria a Dios. Realmente el hecho de abrir los ojos el día de hoy es una bendición de Dios. Porque te puedo decir, y lo puedes buscar en las noticias, que hay muchos que el día de hoy no abrieron los ojos. Y lo terrible es que lo abrieron sin el Señor. El pastor platicaba en la mañana de un siervo de Dios, y que podemos decir con toda seguridad que está en la presencia del Todopoderoso. Pero ¿qué hay de aquellos que no? Quiero invitarte a que levantes tu oración. Yo quiero invitarte a que hagas este tiempo tuyo con el Señor. Que no sigas mi oración. Yo voy a orar delante de Dios. Pero lo hermoso de esto es de que tú hables con Él. Porque entonces nada más me escucharé a mí. Oremos y demos gracias al Todopoderoso por este día. Bendito Dios y Padre eterno, majestuoso eres Dios. Gracias por la oportunidad de un día más. Gracias porque nos permitiste abrir los ojos hoy. Gracias por tus bendiciones. Gracias por la añadidura. Gracias por tu salvación. Y voy a ser reiterativo siempre, que sin merecerla, sin haberla ganado, tú te dignaste a bajar tu trono, a dejar tu trono, bajar a la tierra, entregar tu vida por mí. Llamado mío es algo que verdaderamente es para estar eternamente agradecidos con Él. Creo no equivocarme, pero quiero que entiendas la magnitud del sacrificio del Eterno, del Señor Jesucristo. El derramar hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Gracias, gracias por este día. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos porque es para estar agradecidos contigo. Y ese agradecimiento es en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y tu iglesia dice amén. Iglesia, te invito a ponerte de pie.
el pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Gloria a Dios. Dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Él es digno. Tomen sus lugares, hermanos. Qué hermosa es la gracia de Dios reflejada en nuestras vidas. Es por su gracia, hermanos, que estamos aquí. Es por su gracia que hemos sido salvos. Y el Señor dice que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dele gracias a Dios ahí en su corazón, porque cuando estábamos perdidos, sin Dios, sin ningún tipo de esperanza, Él llegó a nuestra vida, nos amó, nos perdonó y dejó nuestro nombre escrito en el libro de la vida. A Él sea la gloria por ello. Hermanos queridos, también en este momento, como siempre lo hacemos, a nombre de la primera iglesia bautista de aquí de Veracruz, extendemos siempre una palabra de bienvenida a cada uno de ustedes que son parte activa de esta iglesia. Pero también, hermanos, en este momento queremos dar la bienvenida a los que nos visitan. Si tuviéramos alguna hermana, algún hermano, algún joven entre nosotros, que tal vez esta sea la primera, tal vez la segunda o tercera vez que está con nosotros, quiero decirle que para nosotros usted es una persona que nos visita y un gozo que sentimos en el corazón de saber que usted está aquí, que ha sido Dios el que le trajo. Así que si usted es la primera, segunda o tercera vez que viene, por favor levante su mano, no va a pasar nada. Nos sigue acompañando mi hermano en Cristo, nos da mucho gusto, hermano, volverlo a ver. Bendiciones para su vida, lo saludamos, le damos la bienvenida. Qué bueno que está aquí, gracias a Dios. ¿Alguien más, hermanos, es la segunda o tercera o primera vez que viene? Levante su mano, por favor. ¿Alguien más? Todos los demás somos de casa, ya tenemos tiempo de venir. Pues gloria a Dios, ¿verdad?, por su vida. Gracias al Señor que Él les concede a usted y a mí también reunirnos en la presencia del Señor. Allá arriba, avísenme, ¿tenemos alguna visita? ¿No? Todos son bienvenidos. Nos da mucho gusto saludarlos, hermanos, también a los de allá, de arriba. Nos da mucho gusto ver al doctor Luis también allá. Dios te bendiga, Luis, qué bueno que estás con nosotros. Gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, hermanos, pues ¿qué le parece si todos damos un aplauso al Señor? Porque Él también es bienvenido entre nosotros. Y bienvenidos sean cada uno de ustedes a la casa del Señor. Reconocemos la presencia del Todopoderoso en medio de nosotros, pero también la presencia de mis hermanos en Cristo. Hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor. En el primer culto también aprovechamos rápido unos minutos para orar. Quiero compartirles, lo mandé más bien al grupo del Facebook, del WhatsApp de la iglesia, el fallecimiento de nuestro hermano Gabriel Orea Flores, amigo nuestro, conocido de muchos también que han oído de él. Quiero decirles que el hermano falleció el día de ayer. Y bueno, estuvo luchando hace un buen de años. Él tuvo un problema también de cáncer y luego después otra enfermedad, pero de ambas cosas el Señor lo levantó. Y en los últimos 2 años el cáncer volvió. Él tenía varios tumores en su cuerpo. Me tocó saludarlo hace un par de meses allá en Guadalajara y vi, ¿verdad?, uno de los tumores que tenía aquí en el ojo, otro por acá y otros más que no eran visibles, pero que estaba él invadido por este problema de salud. El día de ayer, después de luchas y de ver, hermanos, que el Señor lo fortaleció con un propósito durante los últimos 2 o 3 años, él daba testimonio siempre a través del Facebook. Finalmente el Señor le llamó a su presencia. La hermana Esperanza, su esposa y sus hijos, pues ahora pues han quedado allí, ¿verdad? No en el desamparo total, porque Dios está con ellos, pero es muy triste y muy dolorosa la pérdida de este valiente varón de Dios, nuestro primer misionero mexicano en la China. Y fue él con otros como Pablo Vitaliano, con la hermana Eunice León y con Sara Elena Perales y él, los primeros misioneros de nuestro tiempo moderno, allá por los inicios de los años 90,
que salieron de nuestro país después de muchos años de silencio. La Convención Nacional los envió a diferentes partes del mundo y a todos, a los 4, Dios los usó bastante. Hoy son hermanos como de mi edad, todos de 56, 58, casi 60 años. Algunos han vuelto ya a México y otros todavía están con el ánimo de regresar otra vez. Pero el hermano, como les comparto, falleció y pues a mí me gustaría que la iglesia oráramos por él, más bien digo, por la familia de él. Él ya goza de la presencia del Señor, pero también que oráramos por todos los misioneros del mundo, los misioneros de nuestra iglesia, tenemos varios, y también, hermanos, que Dios los fortalezca, los bendiga, los use y los guarde de todo peligro y de todo mal. Cierre sus ojos y vamos a orar. Dios misericordioso, Dios de toda gracia, Dios poderoso, nuestro Rey, nuestro Padre amante, en esta hora, Señor, nos acercamos delante de ti para alabar tu nombre y también, Señor, para darte gracias por la vida de este siervo tuyo que aquí, Señor, en la tierra te sirvió por los últimos 30 años de su vida. Sabemos, Dios, que él se entregó en alma y cuerpo junto con su esposa y sus hijos a la tarea a la cual tú lo llamaste. Se levantó una iglesia preciosa en la China con miembros de diversas nacionalidades y tú, Señor, le diste la gracia para aprender idiomas y también para predicar tu bendita palabra. Pero, Padre, entendemos que tu palabra dice que Jehová da y Jehová quita y que tu nombre en todo es glorificado. Te damos gracias por el legado de Gabriel, de Apolos, como era conocido con su seudónimo. Gracias, Dios, porque le diste la bendición de proclamar el evangelio y levantar esta iglesia y ser de testimonio fiel para nosotros. Hoy, Padre, sentimos su partida y rogamos, Señor, con todo nuestro corazón que consueles, que abraces y fortalezcas a Esperanza y a sus hijos y los levantes con tu poder, Señor, que les des la paz de Cristo y, Señor, también la fortaleza necesaria para sobrellevar esta pérdida. Sé que como familia estaban preparados, Dios, para lo que viniera, pero, Padre, duele porque somos de carne, somos humanos. Padre Santo, te ruego que tú, Padre, proveas de todo lo necesario a esta familia y que lo mismo hagas, Señor, con todos los que estamos aquí y que en estos últimos tiempos hemos perdido un ser querido o hemos vivido alguna enfermedad dolorosa o también, Señor, la pérdida de algún hermano o hermana en Cristo. Que seas tú, Señor, fortaleciendo el corazón de todos. Y, Padre, oramos para que también bendigas y sigas, Señor, bendiciendo y soportando y ayudando y sobre todo protegiendo a tus siervos que predican el evangelio en otras partes del mundo. Gracias, Señor, por ese testimonio que están dando, por esa fidelidad con la que viven la vida cristiana. Y, Padre, rogamos que tú les bendigas, les guardes de todo peligro y de todo mal. Y, Padre, en esta hora pues te damos la honra y la gloria por la vida de este siervo Gabriel Orea, nuestro hermano Apolos. Bendice su familia y guárdanos también en tu mano de poder. Te lo rogamos hoy todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Así de pie, hermanos, vamos a cantar el canto de bienvenida. Recuerde que con la mano en alto nos podemos saludar los unos a los otros. Más grande la historia, rescató la muerte, derrotó, canten lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, oh Dios, dite lo que Cristo vive hoy, vive hoy. Día
cuando esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti. Tuyo soy y mío eres, Jesús. Gozo y paz ahí habrá, el dolor por fin terminará. A celebrar que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió, por siempre me cambió, por siempre me cambió, por siempre me cambió. Sean todos bienvenidos en esta tarde. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor.
ahora y un futuro, y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gracias, Padre Todopoderoso, por este tiempo. Gracias porque nos dejas sentir tu presencia en medio de todos nosotros. Ahora te rogamos, Dios, habla nuestras vidas. Necesitamos de ese toque tuyo diario. Necesitamos escuchar tu voz. Nuestros oídos están atentos y nuestro corazón está sediento de esa agua de vida que solamente tú puedes dar. Rogamos por la vida de nuestro pastor, que lo uses con poder, Padre Santo, y que predique tu palabra con ese denuedo para con toda tu congregación. Hágase tu voluntad, y todo lo agradecemos y rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y tu iglesia dice amén. Abrimos nuestras Biblias, hermanos, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, y vamos a leer los versículos del 18 al 29. Apocalipsis capítulo número 2, leemos los versículos del 18 al 29. Sean tan amables de localizar esta cita bíblica. Me voy a permitir leer la palabra del Señor en voz alta, usted siga con su vista. La palabra del Señor dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta,
pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Y gracias, amado Dios y Padre Celestial, por darnos este privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque no estoy solo en este lugar. Mis hermanos en Cristo me acompañan y estamos listos, Señor, para recibir tu mensaje, para recibir tu palabra. Ruego, Señor, que prepares nuestra mente y nuestro corazón y que entendamos que ciertamente este mensaje fue dado en el año 95, en el año casi 100 después de Cristo, a una iglesia en particular llamada Tiatira. Sin embargo, es un mensaje pertinente también para nuestra iglesia y para nuestra vida el día de hoy. Permite, Señor, que como dijera el apóstol Pablo, lo examinemos todo y retengamos lo bueno y sobre todo aquello que necesitamos poner por obra en nuestro diario vivir. Háblanos, Señor, en esta hora de la tarde. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, el mensaje de esta tarde lo he titulado Una iglesia que tolera el pecado y la maldad. Tiatira era una iglesia que toleraba el pecado y la maldad. Y quiero arrancar este mensaje preguntándoles en esta hora, ¿quién de los que estamos aquí se acuerda de aquellas cartas personalizadas que por medio del correo nos llegaban al buzón o nos llegaban a nuestro propio domicilio? Todavía llegan, pero ya menos como antes. Y yo recuerdo, al menos en mi caso, que en el buzón de la casa, hermanos, llegaban a veces 4 o 5 cartas de familiares, de amigos que nos escribían. Y recuerdo que a veces yo iba al buzón y las sacaba y entonces las revisaba rápidamente y decía, este es de mi papá, este es mío, este es de mi mamá, este es de mi hermano o de mi hermana, y yo las entregaba porque venían personalizadas. Yo decía, esta es la mía, y entonces yo la tomaba. Déjenme decirle que también, hermanos, el Señor Jesucristo personalizó las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis, a las 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. La carta, hermanos, que hoy estudiaremos es la 4ª carta enviada precisamente a la iglesia de Tiatira, una iglesia, como ya le dije, que tenía muchas cualidades, lo vamos a ver ahorita, pero también que era una iglesia muy tolerante con el pecado y con la maldad. Y quiero decirles que esta iglesia de Tiatira, con todo respeto, se parece mucho a las iglesias del presente y también a nuestra iglesia quizá también. Somos una iglesia tal vez con cualidades, con cosas muy bonitas, con ministerios bastante ricos y florecientes, pero también, hermanos, tal vez en algunos aspectos somos muy tolerantes con algunas cosas que no están bien a los ojos de Dios. De tal manera que esta carta que se escribió en el año 95 después de Cristo es pertinente también para nosotros hoy en día. Y no nos queda duda, hermanos queridos, que es el Señor Jesús el que envía esta carta. Déjeme decirle que aunque la carta no dice que tuviera una firma, podemos decir que tenía una firma, porque dice que el que envía esta carta en el versículo 18 es nada menos y nada más que el Hijo de Dios. Y este título de Hijo de Dios, todos lo sabemos que se refiere únicamente al Señor Jesucristo.
Y la iglesia de Tiatira, hermanos, tenía que darse cuenta también entonces de quién era la persona que le escribía la carta. Y como ya le dije, ni más ni menos era el Señor y dueño de la iglesia. En esta carta, hermanos, la descripción que se da de Cristo, el Señor, es la de alguien, dice ahí el versículo 18, de alguien que tiene sus ojos como llama de fuego. No significa que los ojos de Jesús eran dos llamas ardientes, sino que es algo semejante a ello. Dice, tenía sus ojos como llamas de fuego. Estas palabras nos indican más bien que nada ni nada se puede esconder de la vista del Señor Jesús. Nadie puede esconderse. Él tiene una mirada firme y penetrante. El Señor Jesús, entonces, el autor de esta carta, tiene una vista perfecta y tiene una vista penetrante sobre toda su creación y particularmente sobre sus iglesias, en este caso la iglesia de Tiatira. Pero yo le agrego, la vista permanente y penetrante y firme de Jesús también hoy en día está sobre esta iglesia. Él conoce a cada uno de nosotros. Él sabe lo que hacemos. Él sabe lo que pensamos. Él sabe cómo nos portamos. Él sabe incluso cómo hablamos y hasta cómo soñamos. Porque lo conoce todo y nada está escondido para Él. También, hermanos, déjenme decirle que aquí en el mismo versículo 18 se describe al Señor Jesús no solamente como alguien que tiene unos ojos como llama de fuego, sino que también se le describe como aquel que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Y esto, hermanos, representa que el Señor Jesucristo puede aplastar con sus pies y pisotear el mal y pisotear al mismo Satanás, que es muchas veces el que provoca la maldad dentro de la vida del creyente y de su iglesia. Así que de este modo el Hijo de Dios, hermanos, ve lo malo que hay en la vida de sus iglesias y también Él dice que lo observa y lo conoce todo, de tal manera que un día, si no nos arrepentimos, nos habrá también de juzgar por esas cosas. Les pido ahora, hermanos, que por favor mantengamos en la mente, mantengamos por favor el hecho de que la carta a esta iglesia también está dirigida el día de hoy a cada uno de nosotros. Esta también, hermanos, es una carta de aliento. Al principio es una carta de felicitación, es una carta de halagos al principio, que incluye, ¿verdad?, palabras de Jesucristo donde alaba a esta iglesia, pero también es una carta que incluye palabras de advertencia. Así que en medio de todo lo bueno que se tiene en la iglesia, necesitamos, hermanos queridos, vigilar cualquier cosa que no le agrada a Dios, y particularmente debemos de vigilar que por ningún motivo nosotros debemos ser tolerantes al mal. Este era un problema de esta iglesia. Una iglesia bonita, quizá con una buena casa donde se reunían porque no había templos, quizá una casa espaciosa, una casa fresca, quizá la gente muy hermosa, quizá los cultos bien prendidos, la gente alababa a Dios con todo, una iglesia, como vamos a ver, fiel, servicial, pero tenían un grave problema en medio de su iglesia. Eran bien pasalones, tolerantes con el pecado. ¿Qué nos enseña, hermanos, esta carta a nosotros el día de hoy? Yo le voy a dar 4 enseñanzas, ¿verdad?, que nos deja el estudiar esta carta. En primer lugar, déjeme decirle que esta carta nos enseña que Jesús, hermanos, se congratula con esta iglesia en primer lugar por sus excelentes cualidades. Esta iglesia, hermanos, poseía ciertas características que ponían contento a Jesús. El Señor Jesús, haga de cuenta que tenía motivos para aplaudirle a esta iglesia. Amados hermanos, déjeme decirle que hoy en día tanto la iglesia pequeña como la iglesia grande pueden ser alabadas por el Señor. Esto nos enseña esta carta. La iglesia de Tiatira, hermanos, déjeme decirle, tenía sobresalientes y excelentes cualidades, tenía excelentes características. Por ejemplo, en el versículo 19 Jesús dijo: yo conozco tu amor. La Biblia, hermanos, nos recuerda, ¿verdad?, que esta iglesia era una iglesia amorosa. El amor es algo que esta iglesia practicaba. El amor es algo que nosotros también tenemos que seguir practicando.
Debemos, hermanos, de expresar el amor a Dios en primer lugar, y como dice la Biblia, debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y amar también al prójimo. Esta era una iglesia, hermanos, con esta característica. Una iglesia, hermanos, donde la gente era conocida por el amor que tenían. Esta era una iglesia también de aquellas de las que menciona la Biblia, que decía: mira cómo se aman, decía la gente. Y amados hermanos, dice la Biblia que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, cuando tengamos amor los unos para con los otros. Esta era una iglesia amorosa. Jesús alaba, Jesús aplaude el amor que tenía esta iglesia. El amor, hermanos, es como el pegamento que nos mantiene juntos. Somos bendecidos cuando el amor es algo real en nuestra vida, y precisamente en esta iglesia de Tiatira, hermanos, era una iglesia amorosa. Hoy en día también se necesita que todas las iglesias de nuestro tiempo, y particularmente la iglesia nuestra, sea conocida por ser una iglesia llena de amor. El amor, hermanos, debe de ser manifestado en su iglesia cuando amamos a los demás, cuando, hermanos, ayudamos al necesitado. Y déjeme decirle que cuando nuestra iglesia se porta amorosa, esa clase de conducta no pasa desapercibida para nuestro Señor Jesucristo. Jesús, hermanos, también le dijo a esta iglesia: conozco tu servicio. Déjeme decirle que la iglesia de Tiatira era una iglesia que servía. Era una iglesia que tenía un verdadero ministerio. Era una iglesia, hermanos, que se distinguía por todos sus ministerios y por todo su servicio. Jesús, hermanos queridos, describe a esta iglesia como una iglesia que fielmente cumplía su misión en la tierra. Era una iglesia responsable y muy fiel. Y, hermanos, que era una iglesia que con toda diligencia y por amor a su Señor le servía todos los días. Déjeme decirle que un buen número de la población de esta iglesia era servicial. No podemos decir que todos en general eran serviciales, pero había muchos miembros de la iglesia de Tiatira que eran bien serviciales, no solamente amorosos, sino serviciales. Y déjeme decirle que el día de hoy todas las iglesias hemos sido llamados para servir. Y debemos de estar, hermanos, precisamente con la gente en cualquier circunstancia de la vida, para apoyarles, para servirles, incluso para alegrarlos con los que se alegran y llorar con los que lloran. Es maravilloso, hermanos, ver a una iglesia amorosa que está cercana a la gente, y particularmente a las familias que enfrentan problemas, enfermedades y hasta la misma muerte. Es hermoso ver a una iglesia que alimenta a los hambrientos y que viste a los desnudos y que consuela a los quebrantados. Déjeme decirle que la iglesia de Tiatira así era. Y hoy en día igualmente la iglesia nuestra nunca debe de perder de vista su ministerio de servir y su ministerio de misericordia hacia los demás, porque al servir a los demás servimos a Dios el Señor, y Él nos está viendo siempre y quiere alabar a nuestra iglesia por la obra de servicio que constantemente realiza. Qué hermoso es ver, hermanos, que la iglesia esta, por ejemplo, de los no sé cuántos ya quedamos, pero de los que somos, vamos a decir 300, es hermoso ver cuando 10 hermanos, porque no son todos, traen artículos para la despensa o dan una ofrenda y dicen: hermano, no pude traer artículos, pero aquí están 50 pesos, 40, 20, lo que sea, para que se compre algo para la despensa. Y es bien rico y bien hermoso ver que algunos hermanos hasta nos hacen el servicio de venir a hacer las despensas y luego llevarlas hasta las casas. Que Dios les pague a esos hermanos. Y es hermoso ver la cara de los hermanos cuando reciben una despensa, que la iglesia con amor y algunos con sacrificio la hicieron y pusieron de su tiempo y de su dinero. Y es hermoso ver el rostro de las familias necesitadas cuando nuestra iglesia prepara 4, 5, 6 despensas al mes. Y sabe que nuestra iglesia tiene capacidad para hacer hasta 20 despensas por mes. Desafortunadamente somos una iglesia que en esta área poco sirve. Todavía nos falta, hermanos, crecer y aprender a compartir de lo que Dios nos da.
Jesús, hermanos, también le dijo a esta iglesia que conocía su fidelidad, es decir, conocía su lealtad. La iglesia de Tiatira era una iglesia de ejemplo que mantenía su lealtad a Cristo. Y también nosotros, hermanos, por nuestra parte, debemos ser una iglesia semejante, que por encima de todo y de todo lo que esté pasando y lo que esté aconteciendo en la sociedad y en el mundo, nos mantengamos firmes y leales a nuestro Señor Jesucristo. En México, hermanos, está el ejército mexicano, que siempre se dice siempre leales. Y Dios quiere que también el ejército espiritual sea siempre leal al Señor. Esta iglesia así era. Jesús también le dijo a esta iglesia que conocía su perseverancia, su paciencia y perseverancia. Y la perseverancia, hermanos, implica fidelidad. Incluso en medio de la persecución, a veces las iglesias pueden ser sacudidas por las críticas, por los ataques del enemigo. Pero lo importante es perseverar, hermanos, en el camino del Señor. Y Jesús veía todo esto con sus ojos que tenía como llamas de fuego. Veía a esta iglesia. Pero déjeme decirle que de la misma manera Jesús conoce nuestra perseverancia en todo tiempo y en toda prueba. Perseverancia, hermanos, que debemos mostrar primeramente a nuestro Dios y luego en nuestra iglesia. ¿Cómo andaremos, hermanos, en este asunto de la perseverancia? Algunos son cristianos gansito. ¿Se acuerdan qué decía gansito? Recuérdame, porque vienen una vez cada que se les pone la gana y lo seguimos recordando. Parecen hermanos gansito. Yo quisiera, hermanos, que entendiéramos que esta iglesia de Tiatira tenía muchas cualidades. Y nosotros también estamos siendo observados todos los días de parte del dueño de la iglesia, del que nos compró, del que pagó con su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí, que no nos merecíamos la misericordia de Dios, ni nos merecíamos el perdón de Dios, que éramos una basura en términos generales, pero que el Señor, por su gracia y misericordia, puso sus ojos en nosotros y nos sacó de la podredumbre, del pecado y del lodo donde andábamos, para traernos a una vida abundante en Cristo. De manera, hermanos queridos, que nosotros tenemos que ser una iglesia fiel, una iglesia amorosa, una iglesia que sirve, una iglesia perseverante. Como iglesia en esta tarde yo les pregunto a usted, hermano, ¿tenemos nosotros todas estas cualidades que tenía la iglesia de Tiatira? ¿Seremos nosotros, hermanos, en este momento dignos de alabanza de parte del Señor y dueño de la iglesia? ¿Observa el Señor en nosotros que somos una iglesia amorosa, que somos una iglesia que sirve, que somos una iglesia fiel y perseverante? Porque si es así, seremos dignos de alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no es así, el Señor nos está llamando a cambiar. En segundo lugar, esta carta, hermanos, nos enseña que Jesús también condena a esta misma iglesia por su pecado. Quiero decirles, hermanos, que a pesar de las excelentes y notables cualidades de esta iglesia y también de las condiciones tan valiosas que tenía esta iglesia de Tiatira, Jesús les dice en el versículo 19: yo conozco tus obras de amor, pero luego en el 20: tengo unas pocas cosas contra ti. Y les dice: toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduce a mis siervos y los pone a fornicar. Y habla ahí, dice, y le he dado oportunidad de que se arrepiente y no ha querido. Esta carta, hermanos, en segundo lugar nos enseña que Jesús condena a esta iglesia por su pecado. La gente, hermanos, de la iglesia de Tiatira, estoy diciendo no todos, pero una buena parte de los hermanos de la iglesia de Tiatira toleraban, hermanos, un terrible mal, un terrible pecado en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. Y hermanos míos, cuando la maldad es tolerada, cuando la maldad es solapada en la vida de cualquier iglesia, va a traer severas consecuencias, va a traer podredumbre, va a traer problemas, y vamos a sentir el alejamiento de Dios y de su presencia de nuestra vida y de nuestra iglesia. La iglesia de Tiatira, hermano, era una iglesia tolerante, pasalona, como dije hace un rato. Era una iglesia, hermanos, que
veían el problema de la gente que estaba viviendo mal y dando mal testimonio y no hacían nada. Y amados hermanos, cuando la maldad es tolerada y solapada en las iglesias, se debe a dos razones. La primera es porque no tenemos conciencia de la seriedad del pecado y no nos damos cuenta de los efectos y resultados que acarrea el pecado. El pecado, hermanos, es como un veneno que mata, y que a través de la historia hemos visto que el pecado ha producido tremendas condiciones en la vida, en el mundo, en la gente, de tal manera que el pecado solapado y tolerado es fatal delante de los ojos de Dios. ¿Por qué a veces soportamos el pecado en la iglesia? Porque no tenemos conciencia de la seriedad del pecado. Y en segundo lugar, porque no detenemos al pecado, porque no tenemos el valor suficiente para hacerlo. Lo dejamos crecer, lo dejamos avanzar. Y hermanos queridos, esto pasa el día de hoy en todas las iglesias. Nos enteramos de repente por alguna razón que cierta hermana anda mal, que cierto hermano golpea a su esposa, que cierto hermano, ¿verdad?, roba, que una muchacha de la iglesia, un muchacho de la iglesia andan fornicando. Nos enteramos de aquí, de allá, enteramos de muchas cosas, y con todo respeto lo digo, de hermanos que tienen años en la iglesia y que nunca se han casado como Dios manda, viven en unión libre, y sabemos de muchas otras cosas, de hermanos que no ofrendan, que no diezman, que le roban al Señor, y toleramos el pecado. Y hay muchas cosas más que yo podría decir. Hermanos que sabemos que con todo el mundo se pelean, que contienen un lenguaje pero parecen de bolero, ¿verdad? No un lenguaje de cristiano o de cristiana. Hermanos que por todo se enojan y con todo el mundo pelean. Y es cierto que algunas veces yo como pastor me entero y trato de poner orden, pero hay muchas cosas que yo no sé. Y algunas veces dicen, y el pastor no dice nada. Pues es que, hermanos, ¿yo cómo voy a saber si ustedes no me lo dicen? Hay que orar, hermanos, en primer lugar cuando sabemos de alguien que anda mal en la iglesia. Primero que nada hay que orar por esa persona para que se arrepienta, para que Dios trate con él, para que tenga conciencia de que lo que está viviendo está mal. En segundo lugar, debemos de acercarnos prudentemente a esa persona con las mejores palabras, con el mejor amor cristiano, y decirle: hermano, estoy orando por ti porque sé que estás viviendo esto y esto, y te quiero pedir en el amor de Cristo que rectifiques. Y si la persona no hace caso, pastor, ya hablé con la hermana, con el hermano, con el joven, con la señorita, está viviendo en pecado y sabe una cosa, no se compone. Y el pastor también, con mucha prudencia y con amor cristiano, debe hablar con esa persona para restaurarle, para levantarle de nuevo y vuelva a la comunión con el Señor. No estamos aquí para darle de patadas al caído. No estamos aquí para señalar al pecador, porque cuando yo señalo a un pecador, 3 dedotes o 4 me señalan a mí. Estamos aquí para apoyarnos, para restaurarnos. Y amados hermanos, la iglesia de Tiatira tenía un problema bien grande. Una mujer que se había levantado como profeta allí y le permitían hacer de todo. Y el Señor le dice: tengo contra ti que toleras a esa mujer, que es una vil pecadora. Bien podría ser un varón, porque también había varones que la seguían. Pero la causante de este problema era una mujer que seducía a los creyentes. Y yo no digo que solamente a los creyentes, seguramente a la gente allá afuera también, valiéndose de que allá afuera nadie la veía, de que allá no la conocían. Seguramente seducía a hombres por allá. Y déjeme decirle que así hay mujeres cristianas y también varones cristianos. Es muy triste y muy lamentable que a veces en las iglesias cristianas haya este tipo de personas. Varones que tienen los ojos muy alegres, que se les va la vista por todos lados y que empiezan a seducir incluso a las hermanas en Cristo. Muy lamentable, porque se da esto también. Y el Señor dice: tengo contra ti que eres muy tolerante. En el pasado, en el Antiguo Testamento, hubo una mujer también llamada Jezabel. No es la misma, aquella era otra. Pero déjenme decirle que en aquel tiempo solamente escuchar el nombre de Jezabel, la reina, la esposa de Acab, producía terror en los miembros del pueblo de Dios allá en el Antiguo Testamento. Jezabel, aquella del pasado, era una mujer malvada, esposa del rey Acab, la cual, hermanos, se había destacado por su impureza, por su idolatría, por su vida liviana. Esa mujer mantenía 850 profetas paganos en la misma mesa del rey, y el rey no decía nada.
Y otra mujer, dice la Biblia, semejante a esa malvada Jezabel, se estaba levantando en la vida de la iglesia de Tiatira. Y el resto de la iglesia, como estamos viendo, no estaba haciendo absolutamente nada para detener todo cuanto ella hacía. El versículo 20 dice: toleras a esa mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza y que enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Jesús condena, hermanos, a esa iglesia por permitir la impureza en medio de su pueblo. La inmoralidad que se menciona aquí, hermanos, tenía lugar en el mismo seno de la iglesia. Esta mujer llamada Jezabel enseñaba a los creyentes a cometer fornicación sin ningún pudor, y nadie le decía nada ni le ponía un alto. Pareciera que esta enseñanza, hermanos, era parte de las primeras herejías que aparecieron en el cristianismo y también derivada del gnosticismo. El gnosticismo consideraba, hermanos, que la materia era algo malo. Por eso decían: pues pégale, destrúyale, hazle lo que quieras al cuerpo. Al fin que el cuerpo se va a ir a la sepultura, el espíritu se va con Dios. Y esta mujer probablemente traía esa doctrina, y nadie decía nada. ¿Qué era aquello, hermano? Lo que hacía esa mujer no era otra cosa más que un vil engaño de Satanás, algo perverso que provenía del diablo Satanás. Y Cristo el Señor está en contra de ello. Esta iglesia de Tiatira, hermanos, solapaba a esta mujer con sus enseñanzas, y lo único que estaba pasando era el total desagrado de Dios con esta iglesia. Y nosotros, por nuestra parte, hoy en día también debemos de resistirnos y no tolerar el pecado. Más bien debemos de buscar y predicar el arrepentimiento cuando se comete pecado. Y debemos pedir perdón a Dios y no permitir que ningún tipo de impureza se manifieste dentro de nuestra iglesia, porque al hacerlo y solaparlo, seremos condenados por Dios, que es también nuestro juez. Tal vez este mensaje le pegue a 2, 3 y lo siento, pero no lo puedo evitar. Lo que usted tiene que hacer, más que sentirse ofendido y decir: ya no voy a ir a esa iglesia, mejor corrija su camino. Corrija. En cierta ocasión, hermanos, al presidente Abraham Lincoln, que estaba viajando en los tiempos de la guerra civil de los Estados Unidos, iba acompañado de un oficial militar. Iban por ahí en una carroza, en un carro, y el oficial, hermanos, se fue ganando la confianza del presidente. Y de pronto, cuando ya iban en el camino, el oficial le ofreció un trago de vino, de whisky al presidente, y el presidente lo rechazó. Y después, más adelante, el oficial le ofreció un cigarrillo y el presidente también lo rechazó. Entonces, hermanos, el presidente le dijo a aquel oficial, que era un coronel, le dice: permíteme que te cuente una pequeña historia. Y le empezó a decir: cuando yo tenía 9 años, mi madre, que estaba a punto de morir, me llamó junto a su lecho de muerte y me dijo que según los médicos pronto iba a morir. Pero ella me dijo: quiero pedirte, Abraham, que me prometas que nunca beberás alcohol, que nunca fumarás cigarrillos. Y sabes una cosa, coronel, he mantenido esa promesa hasta el día de hoy y no puedo quebrantarla. Hermanos queridos, a usted y a mí Dios también nos ha salvado por su gracia, por su bondad. El precio de nuestra redención, escúchelo bien, ha sido pagado en la cruz del Calvario. Es la sangre de Cristo derramada en esa cruz la que se pagó por ti y por mí. Y Él nos pide también a ti y a mí una vida de separación total del pecado. No debemos atrevernos entonces a quebrantar la promesa que hemos hecho en nuestro pacto con Jesús, y no podemos tolerar más el pecado. Así como ese honorable presidente llamado Abraham Lincoln, hoy los miembros de esta iglesia debemos de vivir firmes y sin caídas, sin tolerar el pecado. Jesús también, hermanos, condenaba no solamente la inmoralidad de Jezabel, esta mujer, sino también condena la idolatría en medio de su pueblo. Esta Jezabel del Antiguo Testamento, en primer lugar, había, hermanos, sido una mujer que había traído no solamente la impureza sexual al reino de Israel, sino que también trajo sus ídolos. Y el rey Acab, otra vez ese cabezón, permitió que aquella mala mujer sedujera a los redimidos de Dios y los llevara a adoración de ídolos. Y la Jezabel de esta iglesia de Tiatira hacía lo mismo. Llevaba al pueblo a los templos paganos donde comían de lo sacrificado a los ídolos.
Esta iglesia permitía que esta mujer corrompida enseñara doctrinas corrompidas que luego iban a producir discípulos corrompidos. El problema grave era que los demás hermanos de aquella iglesia no paraban aquello y lo toleraban. El primer mandamiento, hermanos, de la Biblia, de los 10, ¿se acuerdan? El primer mandamiento prohíbe la idolatría. Dios dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en los días de Moisés, cuando se dio esa ley, así como en los días del apóstol Juan que escribió Apocalipsis, el mundo también, como el día de hoy, está rebosando en la idolatría. Pareciera, hermanos, que hoy hay tantos dioses y diosas que es imposible imaginar cuántos hay. Y la Jezabel de la iglesia de Tiatira también tenía sus propios seguidores. Ellas la seguían como una diosa, y junto con ella se lanzaban a las prácticas idolátricas. Y Cristo condena a la iglesia por admitir tales pecados en medio de su pueblo. Y Jesús, hermanos, oiga bien, a nuestra iglesia actual Jesús nos pide de igual manera que nos abstengamos nosotros de toda impureza y de toda clase de idolatría. A Dios no lo podemos engañar. Él, a través de este mensaje, también a usted y a mí nos está haciendo un llamado y nos hace una advertencia: a alejarnos de toda impureza de cualquier tipo y también de toda clase de idolatría, porque si seguimos en ello, Jesús nuestro Señor también será el juez que nos habrá de condenar. Hoy en día la iglesia dice: ya no tenemos ídolos. Pero cómo adoramos a los nietecitos, cómo adoramos a la hijita preciosa, cómo adoramos la casa que Dios me dio, y la presumimos por aquí y por allá. Mira, hermano, el carro que el Señor hoy me dio, aunque por dentro hay bastante orgullo y soberbia. ¿Cuál es tu Dios, hermano? Tal vez ya no tengas imágenes colgadas, ni cuadros, ni estatuas en casa, pero todavía traes colgado un ídolo por ahí. Todo aquello que le roba el primer lugar a Dios, por ejemplo, el día del Señor que es hoy. Todo aquello que le robó a muchos el lugar del Señor que merecía Él verlos y estar con ellos hoy. Todo eso es idolatría. Fíjese hasta dónde llegamos. Porque preferiste o prefirieron allá aquellas cosas, la casa, la cama, el restaurante, el paseo, qué sé yo, antes que agradar a Dios. Y Dios debe ser lo primero. Cualquier cosa que ocupa el primer lugar de Dios en nuestra vida es idolatría. En tercer lugar, esta carta, hermano, nos enseña que Jesús ordena a esta iglesia que se arrepienta de todos sus pecados. La iglesia de Tiatira tenía muchas cualidades. Jesús encuentra dentro de todas las cualidades un terrible pecado. Se los señala, se los muestra y les dice lo que va a pasar. Pero además el Señor ordena a esta iglesia que se arrepienta de todos sus pecados. El versículo 21 declara: le he dado tiempo para que se arrepienta. Déjeme decirle que la palabra arrepentimiento y sus derivados se usan mucho en la Biblia. No es una palabra anticuada ni una experiencia de otro tiempo. El arrepentimiento es algo básico, es algo actual y también es algo esencial. Una persona, hermanos, no puede ser salva ni ser cristiana sin arrepentimiento. Dios nos dice que no es su voluntad que alguien perezca, sino que más bien todos lleguen al arrepentimiento. ¿Qué pasa, hermano? Yo le pregunto a usted en esta hora: ¿qué va a pasar si de pronto los pecadores, o sea, los que obran en maldad, se arrepienten de todo corazón? ¿Sabe qué va a pasar? Que Dios definitivamente los va a perdonar. No importa la magnitud de su pecado. Si vienen en arrepentimiento a Él y le piden perdón y dejan su pecado, Dios les va a perdonar de todos sus pecados. Sin embargo, el que no se arrepiente sufrirá un enorme castigo. Los versículos 21 y 22, el Señor Jesús dice que Dios siempre le dio oportunidad a Jezabel para que se arrepintiera, pero que ella no lo hizo, y debido a su entrega al camino del mal, el Señor dice: yo la echo en cama y a los que con ella adulteran también. Es muy grande la tribulación, y hermanos, y el día de pago se acerca para los que no se arrepienten. Las enfermedades, la pestilencia, la muerte eterna son las retribuciones y los pagos para los malvados.
Los obradores de maldad pueden, hermanos, parecer de pronto a nuestra vista que viven muy plenos, muy felices. Y quizá eso sea por un tiempo, porque sus días de festejos terminarán muy pronto, según dice Dios en su palabra, si no se arrepiente. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente dice: mira que fulano, que mi hermano, que mi primo, que aquel, mira, se ve que es re feliz, gasta, vive, mujeres, vicios, se ve que es muy feliz. Y usted no se jacte de eso, porque les va a llegar su hora si no se arrepienten. Y podrán ahorita estar en plenitud de gozo y alegría y gastando y haciendo, pero si no se arrepienten, les llegará su castigo. Y lo mismo sucede con los hermanos cristianos que tratan de mantener una vida, una conducta, una manera de ser, de hablar, de pensar y de ser. Si no se arrepienten, vendrá la condenación del Señor. Jezabel, dice la Biblia, Jesús dijo: ya le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Los obradores de maldad que no se arrepientan y que no se arrepienten en este momento sin darse cuenta, están sembrando para ellos mismos maldición por su maldad. El versículo 23 lo dice, ya están mal. Y si no se arrepienten, a sus hijos mataré, dice, con penosa muerte. Esta es una maldición. El Señor Jesús, hermanos, entonces con sus ojos que parecen llamas de fuego, está viendo la impureza y está viendo la suciedad de muchas personas, los cuales necesitamos entender que Él nos está escudriñando y ve nuestra vida, ve nuestra mente, ve nuestro corazón y sabe cómo andamos y cómo nos portamos. Y el Señor dice: si no te arrepientes, no solamente te va a caer castigo de enfermedad, de problemas, de muerte, sino dice ahí: hasta tus hijos quedarán malditos. Mira lo que dice el versículo 23. O sea que si usted y yo no nos arrepentimos, aquellos hijos nuestros y nietos que no la deben y la temen, lo van a pagar también. Fíjese hasta dónde llega. Porque el Señor dice claramente en su palabra, Éxodo 20, que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, si no se arrepiente. Amados hermanos, tenemos que entonces entender que Dios nos llama al arrepentimiento. Él está analizando nuestra persona, y cuando hay cosas buenas, como le dijo esta iglesia, se las aplaude, pero cuando hay cosas malas, el Señor las declara. Así que si no nos arrepentimos, hermanos, vamos a tener y vamos a recoger resultados catastróficos de nuestra maldad, ya que el Señor nos está esperando que nos arrepintamos. Si no lo hacemos, va a haber consecuencias. La iglesia entonces actual, nuestra iglesia, debe de examinar cuidadosamente su vida. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo del edificio. Hablo de cada una de las personas que se ven muy chulas y muy hermosas y hermosos, todos aquí peinaditos, bañados, oliendo a desodorante y no sé qué más. A ustedes y a mí nos está hablando el Señor. Cuando dice que la iglesia debe examinar su vida, está hablando de nosotros, examinar nuestra conducta para descubrir con la ayuda de Dios cuáles son aquellos pecados y aquellas conductas que debemos de eliminar de nuestra vida para agradar a Dios, de tal manera que Jesús nos encuentre, hermanos, bien y no encuentre ninguna falta más en nuestra vida, sino que más bien nuestra vida sea una vida limpia de todo pecado y de toda maldad, y que en verdad estemos agradando a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos llama al arrepentimiento, como le dijo esa iglesia. En cuarto y último lugar, esta carta también nos enseña que Jesús desafía a esta iglesia a vivir en victoria permanente, en victoria siempre. Fíjese, primero le alaba, le aplaude, le dice: que eres genial, tienes cualidades, pero cuidado, tienes un problema que hay que resolver. Ponle atención, no seas solapador, no pases por alto lo que aquel y aquella está haciendo. Arrepiéntete, y luego que te arrepientes, mantente en una vida de victoria. Esto es a lo que nos va a llevar el arrepentimiento, hermanos, a una vida victoriosa, no a una vida gris, no a una vida sin sabor. De que eres cristiano, pues parece, porque voy a la primera iglesia bautista. No, que digas: sí, soy cristiano porque Cristo me salvó, me lavó, me perdonó y me sigue perdonando y me sigue levantando, y además vivo en victoria. Oye, pero mira que lo que te está pasando, pero no importa, por encima de ello vivo en victoria.
Definitivamente, hermanos, por la fe en Jesús podemos ser siempre vencedores. El cristiano es un vencedor, así lo declara la palabra de Dios. Pablo dijo que en Cristo somos más que vencedores, no vencedores, sino más allá que vencedores. Nuestra vida, hermanos, entonces en esta tarde está siendo desafiada, está siendo retada a vivir en una vida de pureza y de victoria siempre. A partir de esta advertencia, hermanos, oiga bien, la iglesia de Tiatira tendría que tomar una decisión. Tendría que tomar la decisión de vivir una vida limpia, una vida santa, lejos de la inmoralidad y lejos de la idolatría. Y esta misma advertencia y requerimiento se hace a la iglesia nuestra, se hace a cada uno de nosotros. Dios dice que nos apartemos de la inmoralidad de todo tipo y mantengamos una vida justa, una vida limpia ante los ojos de Dios, que todo lo ve y todo lo escudriña. Mantener una vida limpia, hermanos, delante de los ojos de Dios es precisamente mantener una vida victoriosa. Debemos entonces vivir una vida de perseverancia. El versículo 25 declara que debemos de aferrarnos, perseverar a lo que tenéis hasta que yo venga, dice el Señor. Cristo recuerda a la iglesia de Tiatira que Él pronto habrá de volver, y dice: la luz de esta verdad de su regreso en gloria recuerda a esta iglesia que debe retener lo que ha recibido, que debe de perseverar, que no debe abandonar su fe, sino que más bien debe continuar corriendo la carrera cristiana. La iglesia también nuestra, hermanos, es el mismo llamado. Tenemos que perseverar. No abandonemos nuestra fe ni por la pandemia. No abandonemos la fe por ningún problema. Sigamos corriendo la vida cristiana. La iglesia esta nuestra no debe dejarse caer. La iglesia nuestra no debe apartarse. Necesitamos, hermanos, despertar nosotros y despertar a todos los que duermen a nuestro lado, sea la familia, sean los hijos, sean los amigos, los hermanos en Cristo. Hay que despertar y despertar a los demás para que a partir de hoy seamos persistentes y nos mantengamos en victoria hasta que Cristo venga. Hermano, nuestra vida tiene que ser una vida de poder. El versículo 26 declara: al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las demás naciones. Yo sé que esta es una partecita un poquito profundo, difícil de entender, pero para entenderlo, pues vamos a Lucas 19:17, donde Jesús dijo: bien, buen siervo fiel, puesto que en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y ahora en Apocalipsis dice que el Señor nos dará autoridad también en las naciones. ¿Y cuándo va a ser esto? En el futuro reino celestial y mesiánico y en el futuro reino milenial. Ahí Cristo, hermano, nos va a dar poder más todavía, un poder de victoria, un poder especial, porque esto lo enseña la Biblia. Y también Apocalipsis 3:21, que dice, miren, a la vuelta dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor habla, hermanos, de que nos va a dotar de poder, de victoria permanente, pero necesitamos corregir lo que está mal. Si tu vida, hermanos, es una vida apocada, una vida fragmentada, una vida a medias, una vida pasiva y aburrida, se debe a que tú necesitas algunas cosas por corregir. Y una vez que lo corrijas, Dios te dota de su presencia y de su poder. El versículo 27, hermanos, es una reiteración del Salmo 2, versículo 8 y 9, donde se nos habla del día venidero, cuando los paganos y aún las partes más lejanas de la tierra, si creen en Cristo, serán herencia de Cristo. Pero también se nos habla de los soberbios y los rebeldes, los que nunca van a querer nada con Jesús. Dicen: aquel día venidero serán quebrantados y Cristo reinará sobre todas las naciones con un cetro de justicia y de hierro. Y Jesús dice que va a compartir ese gobierno con un pueblo victorioso que somos nosotros. Nuestra vida, hermanos, será una vida maravillosa al lado del Señor. El versículo 28 dice: les daré la estrella de la mañana. Esta estrella, hermanos, existe.
Esta estrella de la mañana existe y brilla en las tinieblas que reinan sobre el mundo antes del amanecer. Es la estrella que señala el fin de la oscuridad y el comienzo de un nuevo día. En Apocalipsis 22:16 Jesús dijo: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Y aquí Él se presenta ahora en la Biblia como una gran verdad que debe producir en nosotros aleluyas y cantos y gloria a Dios. Porque el Señor, el que resplandece, la luz del mundo, está con nosotros y dice: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, estaré con ustedes. Y Jesús, amados, es nuestro más grande y preciada posesión, y es quien dará luz, pero también nos dará una vida victoriosa a todos sus seguidores. Hay tanto que aprender de Apocalipsis, hermanos. Tantas cosas escondidas, tan preciosas que nos aguardan. Si nosotros somos una iglesia fiel, si somos un cristiano fiel, leal, y que va adelante y que se le atraviesa a Satanás y el pecado, pero le dice: aguas, hágase a un lado, porque voy con Cristo. O que está viviendo de repente una conducta inapropiada y le pone fin a aquello. ¿Cuántos cristianos, hermanos, hoy en día practican un montón de pecados? La lujuria, el robar, el murmurar, hablar de otros, decir una mentira sobre otra mentira y otra mentira. ¿Cuántos cristianos andan en el adulterio, en la fornicación? ¿Cuántos jóvenes? Y amados hermanos, estamos aquí para que el Señor nos hable, y ciertamente usa este gritón para decirme primero a mí: y corrige tu vida, y luego predica. Porque le digo una cosa: yo no puedo exhortar a ustedes, hermanos, ni les puedo exigir, ni pedir, ni desafiar, ni retar a que cambien su vida, si primero no la cambio yo. Bien claro, el Señor dijo: quita primero la viga de tu ojo y luego quita la paja de lo que trae tu hermano. Yo no tengo autoridad ni moral ni espiritual para decirle algo a alguien que cambie si yo no cambio primero. Y usted también. Tal vez usted está pensando: ay, ¿cómo no vino mi hija? ¿Cómo no vino mi hijo? ¿Cómo no vino el hermano? La hermana aquella que me cae regorda, y aquel también. ¿Cómo no vinieron? Porque esto que dijo el pastor es para ellos que están viviendo en pecado. Y tú estás muy limpio. Estás muy limpia. Somos buenos para juzgar. Y hasta buscamos textos de la Biblia para decir que Dios nos da permiso de juzgar. Y no es cierto. Es una herejía eso. El único que juzga es Dios. Porque ni yo tengo capacidad de juzgar a nadie, porque tengo pecados. El único que puede juzgar es el que está limpio. Jesús dijo: el que está limpio de pecado, ¿qué dijo? Aviente la primera piedra. Y lo podrán manejar a su antojo ese texto, pero es una mentira. El único que juzga es Dios. El que pesa los corazones es Dios. El que escudriña es Dios. No, nunca dice: es Pablo, es Pedro, es Juan, es Jaime. No. Ningún ser humano. Primero tenemos que estar bien nosotros, y luego con temor y temblor, y con la autoridad que Dios nos da, y con mucha prudencia, podemos exhortar a alguien más. Pero hermanos, Dios nos llama a un cambio verdadero. Termino diciéndoles que este capítulo 2 de Apocalipsis cierra con las repetidas palabras que ya hemos leído en otros mensajes de las iglesias, que dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y aquí en el versículo 29 dice que no debemos, en otras palabras, dice que no debemos de rechazar las palabras de Dios, sino más bien debemos escuchar, y escuchar con atención. Hoy, hermanos, en día como iglesia estamos llamados a seguir firmes y adelante, y también estamos llamados a no tolerar el pecado ni ningún tipo de maldad, como lo hizo la iglesia de Tiatira. Tenemos hoy, hermanos, aquí una advertencia y una gran oportunidad para que nuestra iglesia y cada uno de los que la formamos nos mantengamos firmes como una iglesia sin mancha, como una iglesia sin arruga, como una iglesia que sabe que fuimos llamados a una vida limpia y de santidad, donde no hay espacio ni lugar para el pecado y la maldad, y mucho menos para tolerarlo. Que Dios, hermanos, nos ayude
y que nuestro deseo a partir de hoy sea ser una persona, pero también una iglesia que agrade a Jesús. Recuerda, hermana, hermano, este mensaje Jesús nos está hablando. Y ya vimos, a la iglesia de Tiatira, número 1, alaba las buenas cualidades de esa iglesia. Pero Jesús también condena el pecado de la iglesia. Y luego Jesús los llama a un arrepentimiento de todos sus pecados. Y luego los desafía a vivir y ser una iglesia victoriosa. Que Dios nos ayude para que esto sea una realidad en cada uno de nosotros. Y sobre todo sea una realidad en la primera iglesia bautista de Veracruz. ¿Cuántos anhelan esto? No se oyó. ¿Cuántos anhelan esto? Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tenemos un gran reto, Señor, enfrente de nosotros, un gran desafío. Qué hermoso es leer tu palabra y saber, Padre, que aún en medio de tanta cosa mala, tú te agradas de algunas cosas que hacemos bien, las menciona tu palabra, las alabas, las destacas. Pero qué triste también es cuando llegas al punto medular, cuando pones tu dedo en la llaga, Señor, y nos señalas que sí somos muy bonitos y muy agradables para ti, pero que todavía hay cosas que hay que cambiar. No nos gusta, Señor, nos duele, nos quebranta, nos molesta. Pero yo ruego, Señor, que tu Santo Espíritu en esta hora tome el control de nuestro corazón, de nuestra mente. Y seas tú con tu Santo Espíritu hablándonos, Señor, hablando primeramente a nosotros, para que hagamos cambios, Señor, necesarios y pertinentes en nuestra vida, de tal manera que te honremos, te glorifiquemos, que ya no manchemos más tu nombre, que ya no deshonremos más tu presencia y tu gloria, Señor. Que entendamos, Padre, que si nosotros no obedecemos a los preceptos de tu palabra, acarreamos condenación y maldición. Y ya no somos declarados inocentes, porque tu palabra dice que mejor hubiese sido no haber conocido la palabra que habiéndola conocido blasfemar de ella. Padre, perdónanos. Padre, perdónanos. Límpianos de todo pecado y de toda maldad. Glorifícate en nuestras vidas. Levántanos del pecado y de la maldad en que hemos caído. Danos tu mano, Señor, y llévanos adelante de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Que seamos vidas transformadas, vidas santas, vidas victoriosas, y por supuesto que seamos una iglesia victoriosa para la gloria de tu nombre. Si alguien en esta tarde, Señor, está batallando con alguna conducta, con alguna forma de ser, de hablar, de pensar, yo ruego, Padre, para que seas tú con tu Santo Espíritu trayendo, Señor, la fuerza y el poder para cambiar. Que seas tú, Señor, animando y fortaleciendo a mi hermana, a mi hermano, o a ese joven o a esa señorita que lucha con el pecado y con la maldad. Límpiales de todo pecado y glorifícate, Señor. Oramos y te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos diáconos pasen al frente. Vamos a levantar diezmos y ofrendas, mientras nos preparamos también para participar de la ordenanza. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges tu amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si
Quiero invitar a los hermanos que son miembros de la primera iglesia bautista de Veracruz, los que ya han creído en Cristo Jesús y se han bautizado como Dios manda por inmersión total, son parte de esta iglesia y vienen preparados para participar con el Señor de su mesa. Pónganse de pie, por favor. Si hay entre nosotros alguien que, aunque no sea todavía miembro oficial de esta iglesia, pero ya creyó, ya se bautizó también como Dios manda, póngase de pie, participe con nosotros si así lo desea. Y vamos a pedir a los hermanos que vayan a sus lugares para entregar estos elementos. En memoria de mí, pan comer. En memoria de mí, beber. En memoria de mí, a Dios pedid por su voluntad rogar. En memoria predicar, en memoria de mí, bien hacer, en memoria de mí, la puerta abrir, dejad al hermano entrar, la puerta abrir. Sangre preciosa en mi cuerpo, recordaréis, recordar. En memoria de mí, siempre orar. En memoria de mí, siempre amar. De corazón, recordar. Creo que falta acompañar. Antes de participar juntos de esta ordenanza, tómese unos segundos para ponerse a cuentas con el Señor. La palabra del Señor nos enseña que debemos de examinarnos, cada uno de nosotros. Pidamos perdón a Dios. La palabra de nuestro Dios dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Bebamos. Gracias, Señor. Así pues, todas las veces que comamos este pan y bebamos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y el pueblo del Señor dice: amén. Padre, gracias, muchas gracias, Señor amado, por esta hermosa oportunidad, por este gran privilegio, Señor, que con temor y temblor tomamos en esta hora para participar contigo. Entendemos, Señor, que esto es un recuerdo de lo que tú sufriste y también de cómo tu cuerpo fue martirizado y molido y tu sangre fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario. No tenemos, Señor, palabras con que agradecerte y pagarte lo que tú has hecho por nosotros. Pero en esta hora, Señor, prometemos, Padre, vivir conforme a tus mandatos. Hacemos pacto y promesa de vivir limpiamente y de que nos ayudes también para corregir todo aquello que en nuestra vida no te agrada. Que de esta manera, Señor, te honremos y te glorifiquemos. Gracias, Señor, por acordarte de nosotros cuando nos viste, Señor, desprovisto de vida, de perdón, y nos vistes en el fango del pecado. Tú, Señor, tuviste a bien llamarnos y ser parte de tu reino. Gracias, Señor, porque ese día te conocimos y fuimos liberados del pecado, de la condenación y del infierno. Y ahora tenemos vida eterna, perdón y salvación a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Recibe, Señor, toda la honra y la gloria. Y Padre, ayúdanos a permanecer firmes y sobre todo expectantes de tu segunda venida. Que mientras tú vengas sigamos anunciando que solo Cristo salva. Y que un día, Señor, allá en la mansión celestial nos sentemos contigo en tu mesa para celebrar tu eterna y permanente victoria. Bendice a tu pueblo aquí reunido. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares, queridos hermanos. Antes de retirarnos, permítame recordarles que, si Dios lo permite, el día miércoles les esperamos, hermanos, a nuestro culto de oración, 6 de la tarde. Examine su vida. ¿Qué hace usted el miércoles? O a su casa y trae hambre, pues cómase algo. El día de hoy, todos los que tenemos 55 y más, estamos siendo citados a la segunda reunión. Tuvimos reunión hace 15 días y yo pensé que iba a estar lleno este templo de los mayores. Y pues no, qué triste, ¿verdad? Que por aquí les entra y por acá se les sale. Entonces, de día de hoy, domingo a las 5, vaya a casa, coma, descanse un ratito y véngase a la reunión del ministerio de Jubac. Hay planes muy preciosos para este grupo, como por ejemplo hacer algunos retiros, ¿verdad? Salir al malecón a compartir el evangelio, irnos al café juntos y estar orando también por muchas cosas que podemos orar. Entonces hoy les esperamos a las 5 de la tarde. Y hermanos, vea el boletín, tenemos ahí algunos avisos y yo quisiera que todos participáramos. Por último, los hermanos que tienen algún ministerio y que son líderes de nuestra iglesia, vayan apartando el día domingo 28 de noviembre. Vamos a tener una reunión de puros líderes que tienen un ministerio para evaluar y planificar el próximo año. Así que váyase preparando y aparte esa fecha. Usted va a recibir una llamada
o un mensaje de mi parte para estar en esta reunión. Y espero en Dios que con tiempo, ¿verdad?, aparten este día. Sería todos los avisos. Vamos a estar de pie para orar y luego salir. Y bueno, permítame antes recordar un aviso solamente por mera cortesía, que la hermana Lina y el hermano Martín son maestros de la clase de nuevos creyentes, la cual ya empezó. Y si usted no se ha bautizado, es nuevo creyente, quiere aprender más de Dios y de la palabra, o quiere bautizarse o no se quiere bautizar, pero quiere aprender, entonces haga planes. Cada domingo a las 11:30 hay clase para nuevos creyentes y los queremos ver, los queremos esperar para que también usted disfrute de la clase y de la enseñanza bíblica. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, en esta hora estamos llegando al final de esta reunión. Estamos muy contentos, Señor, de sentir tu presencia, de saber que tú vives y reinas para siempre y estás en nuestro corazón. Gracias, Dios, por darnos la bendición y la oportunidad de tener vida y salud y de podernos congregar para cantar, para orar, para leer la Biblia, para entregar un poco de las ofrendas que tú nos das y sobre todo para recibir tu palabra. Que el mensaje de hoy, Señor, nos edifique, nos desafíe y que lo podamos poner en práctica. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder celebrar esta ordenanza que nos recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y gracias, Dios, por la presencia de mis hermanos, de cada una de las familias que han llegado, de las personas nuevas que están entre nosotros. Guárdales en tu mano de poder, protégeles de todo peligro y de todo mal, y que las personas que han llegado por primera, segunda o tercera vez puedan regresar a esta reunión el próximo domingo o en la semana a la oración también. Padre, ahora rogamos que la presencia, el gozo y la bendición tuya caiga en la vida de todos los que estamos aquí, que sintamos tu presencia y bendición y que esto perdure aún saliendo de este lugar. Te rogamos, Dios, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Podemos salir. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Repítalo otra vez. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana.